Hola queridos amigos y hermanos, un cordial saludo a todos les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, que activen la campanita para que siempre les lleguen los videos que vamos a estar subiendo al canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener otro tema bíblico para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, para que vamos cada día creciendo y teniendo un desarrollo para el reino de los cielos. Pero antes de comenzar el tema, como siempre tenemos la costumbre, los invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que tú moras en las alturas del cielo, Señor, estamos implorando tu misericordia y amor para que envíes al Espíritu Santo desde allá, desde el lugar santísimo, desde el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por esta oración, y el Consolador, el que tú enviaste a los discípulos en el Pentecostés, el Espíritu Santo, también lo necesitamos en esta hora, que lo envíes para que sea nuestro maestro y director de este tema, para que el desarrollo de este tema tenga una buena, Señor, una buena retentiva para todos y cada uno de nosotros, y que tú nos convenzas de pecado, justicia y juicio. Y si hay algún prejuicio en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestra mente, sea desarraigado, Padre misericordioso, de manera que tu palabra, Señor, pueda, bendito Padre y Rey celestial, ejercer en nuestra vida autoridad para que nos arrepintamos y podamos verdaderamente seguir el camino hacia la Canaán celestial. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar en el tema y vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 14. Y dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Hoy vamos a tener el tema, no de las 2300 tardes y mañanas, sino la introducción para estudiar el capítulo 8, para que lo podamos entender y que podamos también de entrar ya a las 2300 tardes y mañanas. Entonces, esta es una introducción. En el Daniel capítulo 9, versículo 21, nos habla de lo siguiente. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. En Daniel capítulo 8, versículo 15 y el 16, nos dice de la siguiente manera. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con la apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Este es el mismo ser que había explicado las 3 primeras secciones de la visión del capítulo 8. Ahora vuelve con el propósito de completar su tarea. Algunos comentadores no han visto la estrecha relación entre los capítulos 8 y 9 y por eso no han comprendido la relación entre los 2300 días del capítulo 8 y las 70 semanas de Daniel. Daniel 8 y Daniel 9 nos dan una comprensión cabal de ¿qué? De las 2300 tardes y mañanas. Pero antes, por eso, como les digo, tenemos que estudiar bien el capítulo 8 o la parte introductoria para que sepamos de quién es que vamos a hablar o de qué es lo que nos está hablando el capítulo 8 de Daniel. Entonces, vemos que las 70 meses. Sin embargo,
El contexto requiere precisamente esta relación, como lo demuestran los siguientes hechos. Vamos, y todos los símbolos de la visión de Daniel. Nos dice Daniel 8, 12 al 14. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en las riberas del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En Daniel capítulo 2, versículo 9 nos habla de lo siguiente, del sueño de Nabucodonosor. Y dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Hoy vemos, como hemos estudiado, que muchas personas, cuando no tienen la forma o no tienen la sabiduría de Dios para interpretar, o dicen cualquier otra cosa, como pasaba con estos magos, caldeos, astrólogos. El rey llamó para que interpretaran el sueño, pero ellos no sabían nada, no podían interpretar el sueño. Entonces Dios, el rey Nabucodonosor le dijo que había una sentencia para ellos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que por eso tenemos que pedir sabiduría ¿de quién? De lo alto. Por eso antes de estudiar la Biblia uno debe de orar y de pedirle a Dios que no sea engañado, y que no se, porque el enemigo también tratará de engañarlo a uno estudiando la Biblia. Pero si tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado y estamos haciendo lo correcto, Dios siempre nos va a dar la verdadera interpretación, como a quién, como a Daniel. Daniel se le explicó esta, y como hemos visto, muchas personas no entienden muchas veces la escritura, y entonces le dan cualquier otra interpretación, apoyados en su sabiduría, pero no en la de quién, en la de Dios. Pero aquí, este canal adventista Sana Doctrina quiere dar la interpretación de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra y en la historia. Recuerde que nosotros estudiamos la Biblia con la historia. Entonces, nos dice, de uno de ellos, los comentadores bíblicos que interpretan que cuerno pequeño de Daniel, que interpretan el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces,
Dicen ellos, ¿cómo se refiere a Roma? No han podido aplicar satisfactoriamente cómo puede decirse que Roma surgió de una de las divisiones del imperio de Alejandro. Entonces, muchos intérpretes de la Biblia dicen que de uno de ellos salió, o sea, de Alejandro Magno, salió el cuerno pequeño. Pero nosotros lo hemos estudiado atrás de la historia, que el cuerno pequeño no salió de la división de los 4 generales del imperio de Alejandro Magno, sino que salió de Roma imperial. Y vamos a mirar esto, vamos a ir desarrollando bien este tema. Entonces, pero si entendemos de la siguiente manera, si ellos se refiere a vientos, desaparece toda la dificultades. El pasaje entonces dice sencillamente que de uno de los 4 puntos cardinales surgiría otro poder. O sea, de los 4 vientos, no, porque la palabra de Dios dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. Pero si leemos el versículo 8, dice, y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza fue aquel cuerno quebrado. Y en lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, vientos. Entonces, cuando ya se habla de vientos, desaparece toda la dificultad o las dificultades del pasaje. Entonces dice sencillamente que de uno de los 4 puntos cardinales, porque los vientos son los 4 puntos cardinales, surgiría otro poder. O sea, este poder se llamaría Roma. Roma vino del oeste. ¿De dónde vino Roma? Del oeste, de uno de los 4 puntos cardinales de la tierra. Entonces, en aplicación literal de los símbolos de la visión, se dice que Roma se levantaría al fin del reinado de estos, como lo dice Daniel 8:23. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces, es decir, el reinado de los 4 cuernos, sin embargo, en Daniel 8:23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Solo se refiere al tiempo cuando surgiría el cuerno pequeño, que el cuerno pequeño simboliza ¿a quién? A Roma papal. Entonces, y no dice nada del lugar de su surgimiento, mientras que en Daniel capítulo 8, versículo 9, que lo estamos leyendo, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, nos habla de lo siguiente, trata exclusivamente de su ubicación. Debiera recordarse que el profeta está dando aquí un relato de los símbolos proféticos, tal como le fueron presentados. No está aún hablando de la interpretación de la visión, de los 2300 tardes y la mañana. O sea, capítulo 8, del 2 al 14, está dando una introducción para poder comprender las 2300 tardes y mañanas. Entonces, la interpretación de esta visión ocurre en Daniel 8:23. O sea, en Daniel 8:23 sí comienza a interpretar los 2300 tardes y mañanas. Dice, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahí sí vamos a entender más. Entonces dice aquí, una regla importante que debiera seguirse al interpretar los símbolos de las visiones es asignar una interpretación solo a aquellos elementos de la presentación que estaban destinados a tener un valor interpretativo. Al igual que en las parábolas, se necesitan ciertos elementos para completar la presentación de la acción, elementos que no necesariamente tienen especial significado por sí mismos. Entonces tenemos que buscarlos a través de la historia o en la misma palabra de Dios, con el texto y el contexto.
Entonces, en vista de que en este caso, la palabra inspirada, Daniel 8:23, nos dice que al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces debemos solamente, dice, solo hablar del tiempo cuando habría de surgir el poder representado por este cuerno, y no dice nada en cuanto a su punto de origen geográfico. No hay razón para hacer resaltar de uno de ellos, siendo que la visión del capítulo 8 es paralela con los bosquejos proféticos del capítulo 2 y capítulo 7, que lo hemos estudiado, donde nos hablan de qué, de 4 imperios: Babilonia, Medos y Persas, Grecia y Roma imperial, de los 4 imperios, que nos habla de la cabeza de oro, la Daniel 2, los pechos y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que sigue siendo Roma, pero ya diferente. Entonces, por eso nosotros no podemos dejar de interpretar la historia con este capítulo, porque aquí no habla nada de Roma, pero está hablando directamente, ya nosotros conociendo la interpretación del capítulo 7 y del capítulo 8, podemos comprender que Roma siguió ¿a quién? Al imperio ¿qué? Griego. Entonces, y siendo que ambos casos el poder que sigue a Grecia es Roma. Daniel 2:40 nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 2, versículo 40 nos dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces, el cuarto reino siguió después ¿de quién? Del reinado de Grecia, de Alejandro Magno y de los 4 generales. Con lo mismo que Daniel capítulo 7, versículo 7 nos habla: después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, de la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras y hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, antes de ella había sucedido otras 3 bestias, o otros 3 reinos, o otros 3 imperios: Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Entonces, vemos claramente que tenemos que interpretar la Biblia como es, no porque aquí no aparece, no dice Roma o no dice el cuarto imperio. No podemos dejar el cuarto imperio por fuera porque aquí no lo dice. Tenemos que buscarle la interpretación de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, es razonable suponer que aquí el cuerno de Daniel capítulo 8, versículo 9, que es el que estamos estudiando ese versículo también, y dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, también se debe aplicar a Roma. Esta interpretación está confirmada porque Roma cumplió precisamente las diferentes especificaciones de la visión. Este cuerno pequeño o un cuerno pequeño representa a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial. Dice creciendo, dice hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Vio Daniel creciendo ¿a quién? A la Roma ¿qué? Pagana. Entonces, y cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro, luchando contra la verdadera iglesia. O sea, hemos visto que el cuerno pequeño, el sistema papal va a combatir hasta el tiempo del fin. Por eso vamos a volver a comenzar acá para que miremos las 2300 tardes y mañanas y el surgimiento de la verdadera iglesia, de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, Daniel 8:13 nos dice de la siguiente manera: entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba:
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Daniel 8:23 dice, y al final de los reinos y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En relación con esta doble aplicación, la doble aplicación a Roma pagana o a Roma imperial y a Roma papal, sobre cualquier predominio de Roma sobre Grecia, debe probarse históricamente. Entonces dice aquí, la palabra de Dios dice que en el capítulo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Entonces, ¿cómo fue? El cuerno pequeño en sus dos fases. Roma imperial creció hacia los 4 puntos que cardinales. O sea, Roma imperial se extendió, o Roma tuvo una extensión horizontal. O sea, ¿a nivel de qué? De tierra. O sea, la Roma ¿qué? Imperial. Entonces creció hacia el sur. Entonces, Egipto fue durante largo tiempo un protectorado virtual de Roma. Su destino ya estaba en manos de Roma en el año 168, cuando surge Roma como ¿qué? Como imperio, antes de Cristo. O sea, en el año 68 antes de Cristo. O sea, Cristo todavía no había venido. Cuando se ordenó que saliera del país Antíoco Epífanes, que estaba tratando de hacer guerra contra los Ptolomeos. Entonces vemos claramente que Egipto, que todavía estaba bajo la administración de sus gobernantes ptolemaicos, fue un muñeco de la política romana durante muchos años antes de llegar a ser una provincia romana en el año 30 a.C. Pero en el año 168 ya estaba ocupada ¿por quién? Por Roma. Y Antíoco Epífanes quería combatir a Egipto y quería subyugarlo, pero dijo, no, váyase de aquí, Antíoco, que verdaderamente nosotros somos los dueños de esto. Le dijo ¿quién? Roma, Antíoco Epífanes. No se meta. Entonces vemos claramente que por eso hay que interpretarlo con la historia. Y recuerde que la historia nos habla de que estas bestias combatían en la Gran Mar, o sea, en el viejo ¿qué? En el viejo mundo, en Europa occidental, precisamente. Entonces vemos claramente que el cuerno pequeño, que también se habla de Roma pagana o Roma imperial, nos está hablando que creció hacia el ¿qué? Hacia el sur, hacia el oriente, creció también. Entonces el imperio seleucida perdió sus territorios más occidentales ante Roma. ¿Ante quién? Ante Roma, en el año 190 a.C. y finalmente se convertiría en la provincia romana, daría el 65 a.C. y poco después. Vemos que Roma fue invadiendo ¿a qué? A los imperios o a los 4 reinos o los 4 generales que quedaron del imperio de Grecia, o sea, de Alejandro Magno. Fue ocupando, ya lo estudiamos, pero estamos haciendo un recuento de lo que está hablando Daniel capítulo 8 para podernos introducir a los 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas que vamos a estudiar, que vamos a seguir estudiando. Entonces, la tierra gloriosa. Entonces, dice, la tierra gloriosa, hebreo, sebib, ornamento, eso quiere decir, sebib, ornamento, decoración en el idioma hebreo. Entonces, gloriosa, aquí se hace referencia a Jerusalén o a la tierra de Palestina. Y Daniel capítulo 11, versículo 16, nos habla de la siguiente manera. 11, versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no hará quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Sabemos claramente que Roma, cuando Cristo vino, ¿quién estaba gobernando? Roma. ¿Y a quién tenía subyugado? A los judíos.
los tenía pagando impuestos y ellos tenían como rey a César. Entonces vemos claramente Daniel 11:41 nos dice de la siguiente manera. Daniel 11:41, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces vemos claramente que la tierra gloriosa se traduce también gloriosa. Sin embargo, en esos pasajes, en hebreo, esta palabra que significa tierra, o sea, sevi, significa ¿qué? Tierra, que aquí esta palabra se sobreentiende, Palestina fue incorporada el Imperio Romano en el año 63 antes de Cristo. Entonces Daniel 8:15 al 27 nos dice de la siguiente manera. Daniel 8:15 al 27. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, él le mostró los reyes de Medio y de Persia. O sea, ya había desaparecido ¿quién? Babilonia. Y el macho cabrio es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en qué, en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, aquí vemos a Roma imperial que también estaba y destruyó al pueblo de los santos, a los apóstoles y todo esto, pero también vemos al cuerno pequeño en sucesión de persecución durante los 1260 años. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano ¿qué? Humana. Aunque no por mano ¿qué? Humana. Entonces, dice el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas, o sea, de las 2300 tardes y mañanas, es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no la entendía. Entonces las perspectivas de una terrible persecución, o sea, Daniel, viendo todo esto, porque lo que venía era persecución, muchas cosas, entonces dice, a la perspectiva de una terrible persecución durante el transcurso de los 2300 días, Daniel 8:10 al 13 nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 8, capítulo 8, versículo 10 al 13 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora, ¿cuáles son las estrellas? Entonces ahorita vamos a mirar. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo y sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Y entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario del ejército para ser pisoteados? Daniel 8:23 al 25 dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores
lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces vemos, era más de lo que podía soportar el anciano Daniel. Y como resultado, dice en Daniel 8:27, fue quebrantado y estuvo enfermo algunos días, y en Conflicto de los Siglos, página 372, nos dice, aunque se le mandó que hiciera comprender, o sea, el ángel, la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a este una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas, no pudo soportar más y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerza y estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado de la visión. Dice, mas no hubo quien la explicase, porque él se enfermó. Él se enfermó. Entonces, se interrumpió la explicación de la ¿qué? De la visión. Durante el intervalo que precedió al regreso del ángel, en Daniel capítulo 9, versículo 21, nos dice de la siguiente manera: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio. Entonces, como bien vemos, Roma imperial se extendió horizontalmente, pero el cuerno pequeño atacaría verticalmente. Y también aquí en la tierra al pueblo ¿de qué? De los santos. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? El príncipe de los príncipes habla de quién. Hay dos príncipes. Dice en Daniel capítulo 10, versículo 13, dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe del reino de Persia se refiere a Satanás. Pero he aquí Miguel, que es Cristo, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes ¿de qué? De Persia. El versículo 21 de Daniel 10 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino el príncipe, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, ¿quién es el príncipe o el príncipe de los príncipes? Es Jesús. ¿Quiénes son las estrellas? Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, versículo 4 nos habla de la siguiente manera. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces vemos claramente que las estrellas se refiere también ¿a quién? Al pueblo de quién? De Dios. Al pueblo de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que los entendidos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, la palabra de Dios nos habla de las estrellas. Dice, y de las estrellas echó por tierra y las que pisoteó. Entonces, Daniel 9:21 nos habla que Daniel estaba orando. ¿A quién? A Dios. Daniel volvió a estudiar las profecías de Jeremías. O sea, Daniel estaba orándole al Señor para que él se volviera a reconstruir ¿qué? Jerusalén. Entonces miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Daniel volvió a estudiar las profecías de Jeremías para lograr una del propósito divino, respecto al cautiverio. O sea, Daniel estaba cautivo ¿en dónde? En Babilonia. Y había una promesa de Dios
vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 2. O sea, Dios le había prometido al pueblo de Judá o a Jeremías algo. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Dónde está escrito eso? Jeremías capítulo 25, Jeremías capítulo 25, versículo 11, dice de la siguiente manera: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Estaba en ese entonces, ¿quién? Nabucodonosor. El 29:10 nos habla de lo siguiente. 29:10, porque así dijo Jehová, cuando Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, por eso Daniel estaba orándole al Señor cuando recibió esta visión en el capítulo 9, estaba orándole. Entonces Dios, por eso escribe el capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces Dios le dio un relato histórico acerca de cómo iría a ser la restauración. Y entonces le extendió la visión hasta muchos años después y Daniel quedó, ¿qué? Asustado. Vamos a mirar. Entonces, tras llegar a la conclusión de la transgresión de la mayoría de los israelitas, era la causa, o sea, de la mayoría de los israelitas era la causa de lo que evidentemente tomó como una prolongación de los 70 años. Daniel intercedió fervorosamente ante Dios. Entonces, Daniel, cuando recibió esta visión de las 2300 tardes y mañanas en el capítulo 8, entonces Daniel dijo, pero no eran 70 años, pues, Señor. Entonces, ¿por qué ya nos vamos? Entonces, él quiso comprender y dijo, bueno, será porque nosotros hemos sido malos y no hemos orado, no hemos implorado a Dios. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Como un siervo de Dios, como un hombre temeroso de Dios, hizo una oración, y esta oración fue la que hizo Daniel. Daniel, capítulo 9, del 3 al 19, dice: y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Así debemos de hacer nosotros para orar ante ¿quién? Ante el Señor. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado, o sea, allá en Babilonia, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová vuestro Dios es el tener misericordia, porque Dios es misericordioso y Él perdona, aunque contra Él nos hemos rebelado. O sea, Dios perdona aunque nos rebelemos contra Él. Esto le estaba diciendo Daniel. Y no obedecimos, o sea, el pueblo de Dios no había obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre él el mal
lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque nosotros no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos nuestros actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de enredor nuestros. Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces vemos claramente que Daniel expresa una oración diciéndole, Señor, no prolongues más esto, porque tu ciudad, tu santuario está ¿qué? Destruido, y tú prometiste en 70 años llevarnos, y por eso pidió el favor de Dios, pidiendo perdón, el retorno de los cautivos exiliados y la restauración del santuario de Jerusalén, que estaba desolado. Su oración, su oración termina con una restauración del pueblo, de que Dios perdonara los pecados de la nación y que no demorara la promesa de restauración. Daniel oró por esto. Nótese particularmente que la parte de la visión del capítulo 8 que había quedado sin explicar predecía que el santuario y el ejército serían pisoteados, como Daniel 8, 13, 14 lo dice. Entonces Daniel 8, 13, 14 dice, entonces oí un santo que hablaba y otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Entonces digo, pero si el santuario está destruido, entonces va a seguir destruido más años. Entonces, por eso Daniel dijo, entonces Daniel, en Daniel 9:24 nos dice esto, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, durante un periodo de 2300 días, en su oración, Daniel ruega a Dios que el tiempo del cautiverio no se extienda. Como decía Daniel capítulo 9, 16 al 19, dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad y Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Una cuidadosa comprensión dice muy claramente entre la oración del capítulo 9 y el problema del capítulo 8, dejan en claro, sin lugar a dudas, que Daniel tenía en cuenta este problema. Mientras oraba, pensaba que la visión de los 2300 días de desolación del santuario
y persecución del pueblo de Dios implicaba que Dios iba a postergar o tardar la restauración de Daniel, como lo dice en Daniel capítulo 9:19. Dice: oye, Señor Dios, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado. Entonces vemos claramente que cómo había quedado Jerusalén. ¿Cómo había quedado Jerusalén? Por causa del pecado. ¿Y por qué fue el castigo? En la introducción del tema, cuando yo comencé a predicar estos temas, hablé de que el pueblo de Israel iba a estar 70 años cautivo. ¿En dónde? En Babilonia. ¿Y por qué era que se había hecho esto? ¿Por qué Dios tuvo que permitir que este pueblo, siendo el pueblo de Dios, fuera llevado cautivo a Babilonia? Daniel capítulo 17, versículo 19 al 24 nos dice algo de la siguiente manera. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día sábado, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz, para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad y el día de reposo, sino que santificares el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo en el día que sábado. Entonces vemos claramente que, pero ellos que no obedecieron ¿a quién? Al profeta que Jeremías. Entonces dice Jeremías 52, 12 y 14. Jeremías capítulo 52, 12 al 14 nos dice de la siguiente manera. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y toda la casa de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó destruyó todos los muros de alrededor de Jerusalén. Por eso, ¿cómo estaba Jerusalén? Destruida. El 52:28 nos dice de la siguiente manera: este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo, a 3,023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. Hubieron 3 deportaciones. Y el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745,000 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 400,600 personas. Entonces vemos claramente que hubieron 3 deportaciones. Y por eso vemos claramente que estaban los reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial y Roma papal, que sucedieron después de los de los 10 reinos. Por eso no podemos dejar la interpretación con la historia. En Daniel capítulo 8 está hablando de Roma, en el versículo 9 está hablando de Roma en sus 2 fases. Roma imperial, que creció hacia el sur, hacia el sur, dice, y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ya vimos que creció, subyugó a los 4 generales y tomó Egipto y tomó todo, y echó Antíoco Epífanes y le dijo: aquí no te metas. Y luego creció hasta la tierra gloriosa, y luego entonces en el año 476 fue dividida en 10 reinos, que ya los hemos estudiado, pero vamos a mirar aquí que estos 10 reinos son en Europa occidental,
los anglosajones, que son Gran Bretaña, los francos, que son Francia, los alemanes, que son Alemania, los borgoñeses, que son Suiza, los lombardos, Italia, los visigodos, España, los ostrogodos fueron destruidos, los suevos, Portugal, los vándalos fueron destruidos, los érulos fueron destruidos. Entonces vemos claramente que son 10 tribus bárbaras. De esas 10 tribus bárbaras se dividió el Imperio Romano y ahí salió el cuerno pequeño. Entonces está Roma papal en sus dos fases, Roma imperial y Roma papal. No debemos de confundirnos con el Daniel capítulo 8 para la introducción de las 2300 tardes y mañanas, porque de pronto llegarán personas y dirán, vea, pero no le explicaron esto, estas cosas. No, todo se va a explicar en la mayor punto, el mayor probabilidad en la interpretación bíblica, para que no entremos en confusión. Y cuando vengan, entonces nosotros tengamos verdaderamente un conocimiento pleno de lo que dice la palabra de Dios. Por eso aquí no vamos a dar la interpretación bíblica. Este canal se llama Canal Adventista Sana Doctrina. Aquí no vamos a engañar a nadie, aquí vamos a predicar la verdad. Aquí vamos a tratar de darle la comprensión correcta y cabal de la palabra del Señor. Entonces, en respuesta a esta oración, Gabriel, que había sido enviado para explicar la visión de Daniel capítulo 8, 15 al 19, dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 8, 15 al 19 dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Las 2300 tardes y mañanas era para el tiempo del fin, o sea, había un periodo iba a ir hasta el fin del tiempo, como la imagen de Nabucodonosor. Desde ahí, marca la historia hasta el fin de qué, del tiempo. Daniel también, hasta el fin de qué, del tiempo. Entonces, pero aún no había terminado la explicación. Saludó Daniel a Daniel, o sea, el ángel saludó ¿a quién? A Daniel, con el anuncio. Daniel 9:22 dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 9, versículo 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, para darte y entendimiento. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos va a hablar acerca de los 2300 tardes y mañanas. Esto lo vamos a estudiar después, para el próximo programa que vamos a tener, el próximo estudio bíblico que vamos a tener, y vamos a hablar de los 2300 tardes y mañanas, pero vamos a comenzar con las 70 semanas. Este es un periodo importante y hay que saber entender estas 2300 tardes y mañanas. Es un tema importante que, como iglesia adventista del séptimo día, todos, pastores, miembros de iglesia, líderes de iglesia, juntas de iglesia, personas que ponen en juntas de iglesia, debieran de conocer todos estos temas. Las 2300 tardes y mañanas. Y debieran de saberlo explicar, saberlo dar a las personas, pidiendo sabiduría. ¿A quién? A Dios. Porque nada se puede hacer si no tenemos estudio. Pero si yo no estudio, ¿cómo hago para darle a otro lo que yo no he podido estudiar? En la iglesia hay que enseñarle, líderes, hay que enseñarle a los miembros de iglesia, pero con rectitud y verdad, la palabra de Dios. No nos unamos con el mundo, no nos unamos con las cosas fáciles. Debemos de predicar el mensaje tal como debe de ser.
Esta es la introducción para las 2300 tardes y mañanas. Dios quiere que tengamos ¿qué? Entendimiento. Dios le dijo a Daniel, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios nos va a dar sabiduría y entendimiento para entender las 2300 tardes y mañanas. Así como debemos de entender que, para que no nos confundamos, que de uno de ellos salió el cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra de los gloriosos. De los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, salió uno, un cuerno pequeño que representa a la Roma imperial. En sus 2 fases, la Roma imperial y la Roma papal. La Roma imperial se adueñó del mundo de la tierra. Entonces fue un desarrollo horizontal. Pero el cuerno pequeño atacó verticalmente hacia el santuario. Que esto es un tema que tampoco muchas veces tratan. Por eso nos habla de dos animales limpios, el macho cabrio, y nos habla del cuerno, del carnero, que eran 2 animales que se utilizaban para la limpieza del santuario en el día de la expiación. Entonces vemos claramente que aquí nos va a hablar también del santuario. El santuario sería ¿qué? Purificado. El santuario es algo que nosotros debemos de saber también como iglesia adventista. Y debemos de predicarlo desde plataforma. Debemos de enseñarle a la gente del santuario, de las 2300 tardes y mañanas, de la bestia, de todo esto, pero desde plataforma en los sábados, que es donde asiste la iglesia. Donde asiste la iglesia debemos de enseñarle los sábados en el culto. Pero no estamos basando únicamente en historias. Y dígale a su hermano que Cristo lo ama. Dele un abrazo y un beso. Estoy hablándole para los líderes adventistas, para pastores, para las juntas de iglesia. Que prediquen el mensaje tal como debe ser. Este es un mensaje de amor, de amonestación. Debemos de darle alimento sólido a la iglesia. Digámosle la verdad y verá que la gente va a comprender, porque la gente va a la iglesia en busca de alimento sólido. Están buscando la iglesia de la profecía, la iglesia del amor profético, que habla la verdad y que le da la interpretación. Recuerde, adventistas del séptimo día, nosotros somos la iglesia del libro. Por lo tanto, si le ha gustado este tema, denle un me gusta, denle un like. Escríbase en el canal, suscríbase en el canal, ahí está la campanita. Denle a la campanita y suscríbase en el canal para que le lleguen los temas cada vez que los subamos. Este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Pendientes de Canal Adventista Sana Doctrina. Compartan este tema. Compartan este tema. Y suban el tema a YouTube. Ahí, denle y súbanlo a YouTube. Y ahí encontrarán otros temas que he subido para que los analicen a través de la Biblia, porque todo lo que predicamos es a través de la Biblia, de la historia, para que lo confirmemos en la historia y a través del espíritu de profecía. Esta es la interpretación de Daniel capítulo 8 de la introducción para entrar a las 2300 tardes y mañanas, el cual tendremos en nuestro próximo estudio bíblico. Que Dios los bendiga y vamos a tener una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad de haber estudiado este tema, esta introducción, Padre misericordioso,
Espero la comprendan todos, Señor, que tú les des sabiduría, entendimiento, discernimiento e interpretación de tu palabra y nos ayudes a entender, bendito Dios, que su cerebro, su corazón y su mente esté conectado con el poder del Espíritu Santo. Y te pido, Señor, por empleo para aquellos que necesitan empleo. Te pido, Señor, por la salud, por aquellos que tienen necesidad de salud. Bendito Dios y Padre misericordioso. Te pido, Señor, también para que cada día crezcan en desarrollo y se preparen para el reino de los cielos, nos preparemos para el reino de los cielos y podamos estar contigo en la Canaán celestial. Bendice, Señor, a las personas que necesitan cirugías y que todavía no le han respondido por esas cirugías para que ellos puedan, Señor, acceder para su salud, Padre misericordioso. Bendice a los enfermos en los hospitales, pon tu mano sanadora para que tú, Señor, los ayudes. Bendito Padre y Rey Celestial. Y que este tema llegue hasta donde tenga que llegar, conforme a tu santa y divina voluntad. Toca corazones, cerebros, mentes, para que compartan este video. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, no hallando méritos en nosotros, porque sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.